grabando. Bueno, vamos a arrancar con la terapia antiviral. Los virus, un repasito simple, son parásitos obligatorios, se necesitan de células. En el caso nuestro nos interesan los virus que infectan a los humanos, utilizan nuestra maquinaria para poder vivir, ¿sí? Lo ideal de las enfermedades virales, todas las que se puedan prevenir con vacunas, es lo ideal. No es fácil. Hay algunas enfermedades, tipo el HIV, tipo el dengue, que todavía no se ha podido realizar una vacuna segura, ¿sí? Después, la mayoría de las enfermedades virales existe la vacuna. Después, no vamos a detenernos en el tema de vacunas porque... Profe, perdón que la corte. Sí. No sé si soy la única, pero la escucho muy, muy bajito y tengo el volumen re alto. A ver. ¿El resto cómo me escucha? Yo escucho bien, se escucha perfecto. Sí, pero tengo el volumen... Puede ser el internet, compañero. No, tenía el volumen de la computadora mío un poco más bajo, no lo tenía al 100, ahí lo puse al 100 por lo. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, profe, gracias. No, de nada. Bueno, el tema estábamos hablando, bueno, el tema de vacunas no nos vamos a detener en esta unidad porque tenemos una unidad que es de vacunas, que ahí sí vamos a hacer hincapié. Bueno, y ahora está todo el tema de la vacuna del coronavirus, que está continuamente hablándose en todos los medios y en todas las conversaciones. Bueno, vamos a ver los antivirales más importantes, los más utilizados. Acá tienen ejemplos, según la estructura química, cuál es su mecanismo de acción y el nombre del antiviral y para qué tipo de infecciones virales se utiliza. Los antivíricos que actúan sobre el ARN impiden la descapsidación del virus de la gripe A. En esto tenemos la amantadina y la rimantadina. Se usan como profilaxis tratamientos para el virus de la gripe A, porque la gripe tiene el virus, el A y el B. Estos medicamentos sirven para las cepas A. Y las reacciones adversas que producen es pérdida de apetito, puede producir estreñimientos, alteraciones digestivas, inclusive puede producir confusiones, alucinaciones en las personas. Y en pacientes que tienen tendencia a convulsionar puede producir convulsiones. En el embarazo categoría 6, en la clase se recomienda evitarlos y está contraindicado su uso con quinidina, antipsicóticos, antidepresivos, antihistamínicos, con antibióticos macrólidos que lo vimos la clase pasada, la eritromicina, la claritromicina, con antimicóticos que vimos también en la clase pasada, los azoles, por ejemplo, el miconazol, el cotrimoxazol. Profe, se escucha muy bajo. Bueno. ¿Ahí? ¿Ahí? Sí, ahí está mejor. Bueno. Estos disminuyen la tolerancia al alcohol y interfiere la eliminación renal mutuamente con la trimetoprima,
que era un antibiótico que se usaba más el sulfamethoxazol. Bueno, lo que hay que tener en cuenta con estos antivirales es porque producen insomnio, entonces se administran durante la mañana para evitar esta reacción adversa que altere a la persona para dormir a la noche. Y si el paciente tiene antecedentes de patologías cardiovasculares, hay que controlarlo, y también puede producir alteraciones en la respiración. En el caso que la persona tenga insuficiencia renal, se va a tener que disminuir la dosis de estos. Esas serían las precauciones más importantes. Después tenemos los antivirus sobre el ADN del virus, que estos impiden la síntesis del ADN del virus. Se usa para virus del herpes simple, el 1 y el 2, y para el virus de la varicela herpes zóster. Este se activa por la célula vírica. El herpes zóster, el virus de la varicela, una vez que la persona está en contacto con el virus, queda latente en el cuerpo, y ante excesiva exposición solar o ante bajas del sistema inmune, por ejemplo, porque la persona esté con un gran estrés, el virus de la varicela produce la desmielización de las terminaciones nerviosas, que es lo que se llama la famosa culebrilla, por ahí lo conocen más con ese nombre, lo cual es súper doloroso y puede afectar a la piel, puede afectar inclusive al ojo, al cuero cabelludo. Según la zona que afecte va a ser la intensidad del dolor, ¿sí? Bueno, y el que se usa uno de los que se usa es el aciclovir, que viene de uso tópico en cremas y vienen comprimidos y jarabes de vía oral. Esto por ahí, cuando la persona tiene esta predisposición, van a ver que cada vez que sufre estrés o situaciones en las cuales le bajan las defensas, se le manifiesta el herpes zóster. Otro antivirus que también actúa sobre el ADN vírico es el ganciclovir. Este viene inyectable y se usa para herpes virus y la rinitis por citomegalovirus. La reacción adversa de los dos, tanto del aciclovir como el ganciclovir, son náuseas, vómitos, diarrea o alteraciones digestivas, puede producir alteraciones a nivel sanguíneo y puede producir reacciones de alergia. El embarazo es categoría C y en lactancia se recomienda usarlos con precaución. Y en las interacciones se debe evitar su administración junto con fármacos neurotóxicos o que disminuyan la eliminación de estos antivirales. Bueno, las precauciones del uso de aciclovir es que la persona esté hidratada, que tenga bien su función renal, controlar los parámetros sanguíneos, cómo están los valores sanguíneos. Y por ahí puede haber, en el caso de que la persona tenga con el ganciclovir se le manifiesten tumores, no se recomienda usarlo más al ganciclovir. Y la aplicación intravenosa debe hacerse de forma lenta, inclusive hasta 60 minutos, por lo menos. Otro antiviral que actúa sobre el ADN vírico es el Foscarnet. Estos se usan para retinitis por citomegalovirus
y por otras infecciones por zetamigalovirus, y es la segunda opción para el herpes virus. Las reacciones adversas que producen cansancio puede producir fiebre, anorexia, alteraciones también a nivel sanguíneo, convulsiones. Puede producir insuficiencia cardíaca, arritmias, inclusive la muerte. O sea que las personas con alteraciones renales y cardíacas hay que controlar cuando se administra este medicamento cómo están todas las funciones vitales. En el embarazo es categoría C y en la lactancia se recomienda evitarlo. Interacciona con algunos antibióticos, la vancomicina y cotrimoxazol, que ya lo vimos, y con los otros antivirales que vimos recién, el aciclovir, el anciclovir, y la anfotericina B, que la vimos como antimicótico. Bueno, Profe, cuando dice casos aislados con algunos antibióticos, ¿a qué se refiere? ¿Que aunque sean esos antibióticos pocas veces lo ha interaccionado o qué? claro, que no es una interacción frecuente. O sea, todo esto es por estadística, las interacciones, ¿no? Por frecuencia. Entonces, cuando dice casos aislados es que en algunos casos han interaccionado con estos antibióticos, pero no es una interacción frecuente, digamos. Es de poca frecuencia. Bueno, con este enfoque la precaución que hay que tener es controlar la función renal, que el paciente esté hidratado, controlar los valores sanguíneos, y que también se debe aplicar intravenoso y lentamente. La ribamirina es un antivirus que también actúa a nivel del ADN del virus y también impide la síntesis del ARN viral. Se usa por vía oral para infecciones por el virus respiratorio sincitial y se combina con interferón, que el interferón es una sustancia que nosotros genera nuestro cuerpo para defendernos, ¿sí? Y este se combina con el interferón en el tratamiento para la hepatitis del tipo C. Produce alteraciones, como reacción adversa, produce alteraciones a nivel sanguíneo, y en el embarazo es tanto teratogénico porque altera el sistema de la madre y del padre. Entonces directamente es categoría X. Y en la lactancia se recomienda evitarlo. Voy a silenciar a todos, chicos, no sé, que se escuchan. Las interacciones con acetoprima puede producir supresión medular entre la tercera y séptima semana de tratamiento y produce anemia con sidobudina. Por eso no se recomienda administrarlos juntos. Bueno, las precauciones, el tema de que es una droga súper teratogénica, así que directamente al ser categoría X no puede haber embarazo,
No sé si hablamos de esto, pero siempre que el médico indica una medicación que es teratogénica, al paciente, obviamente, aparte de explicarle, le hace firmar un consentimiento asistido en el cual la persona firma y acepta usar esa medicación y sabe que con esa medicación no puede quedar embarazada bajo ninguna circunstancia, porque es una droga que produce malas formaciones en el bebé. Y inclusive esta droga hay que esperar desde el momento que se deja de administrar 1 año para que la mujer pueda quedar embarazada, y en este caso también producir alteraciones a nivel del hombre. Entonces, tanto el hombre como la mujer tienen que esperar 1 año para la concepción. Y controlar, bueno, las funciones, los niveles, los parámetros sanguíneos, los valores, digamos, la función hepática, cardíaca y respiratoria. Bueno, acá le puse unos dibujitos del virus del SIDA. ¿Para qué lo puse? Obviamente que no le vamos a tomar esto, pero como vamos a hablar las drogas que se utilizan para el HIV, en qué lugar, digamos, de la multiplicación del virus afectan las drogas, le puse para hacer un repaso y recordar dónde están actuando las diferentes drogas. Le puse 2 dibujitos distintos, después la idea del dibujito es para aclarar y para hacer un repaso, ¿sí? Todo lo que es fisiopatología no lo vamos a tomar ni en el parcial ni en el final. Bueno, uno de los antivirales utilizados para el HIV actúan, son inhibidores de las proteasas del virus, ¿sí? Las proteasas actúan acá una vez que se genera el nuevo virus, ¿sí? Estas permiten el ensamblaje del ARN del virus y las nuevas proteínas víricas producidas por el linfocito CD4. Porque recordemos que el virus del SIDA penetra, invade y se apropia de la maquinaria de los linfocitos CD4, que son nuestra línea de defensa tan importante, ¿sí? Por eso la gran complicación que trae el HIV. Bueno, entonces estamos hablando de los fármacos que actúan acá a nivel de las proteasas, ¿sí? Ejemplos de estos inhibidores son el amplenavir, lopinavir, ritonavir y saquinavir. Se usan combinados con otros antirretrovirales para el tratamiento del HIV. Como el HIV es un virus muy complejo, estamos viendo que está infectando los linfocitos CD4, nuestra línea de defensa, se usan en cócteles, en combinación, ¿sí? Por eso vamos a ver que el tratamiento del HIV se utiliza combinaciones de drogas para atacar a este virus por distintos lugares, ¿sí? Con distintos mecanismos de acción, para evitar que este virus siga aumentando su número y sus niveles, y para que no llegue a producir que la persona esté inmunodeprimida, ¿sí? Esa es la idea de este pool de antivirales utilizados para el HIV. Es combatir al virus por distintos mecanismos de acción, por distintos lugares, para que no siga reproduciéndose y aumentando su número.
Las reacciones adversas que produce son alteraciones digestivas, puede producir alteraciones del movimiento, reacciones de alergia, alteraciones hepáticas y a nivel sanguíneo. En el embarazo es categoría C, la lactancia se recomienda evitarla. Y este tipo de drogas no está recomendada en niños menores de 2 años. En las interacciones se recomienda espaciarlo con el uso de antiácidos por lo menos 1 hora, y habíamos dicho como regla general, siempre que la persona tiene que tomar un antiácido, se lo damos con 2 horas de diferencia para evitar la interacción, porque dijimos que los antiácidos producen muchas interacciones con las drogas. Entonces directamente como regla general dijimos, bueno, cuando la persona hay que administrar un antiácido con otra droga, se lo espaciamos 2 horas y evitamos todos estos problemas de interferencias. Con el Effervescence y Saquinavir, esta combinación, aumentan los niveles. Estos dos, cuando se utilizan juntos, disminuyen, digamos, su acción terapéutica, entonces no se recomiendan usarlos juntos. El Effervescence es otro antiviral, que ahora lo vamos a ver, entonces no se recomienda usarlo en el mismo pool de antivirales para el SIDA. Y estos inhibidores de la proteasa aumentan los niveles de clozapina, la clozapina es un antipsicótico, después lo vamos a ver. Cuando veamos sistema nervioso central, la loratadina es un antialérgico, por ahí lo han sentido nombrar. Los bloqueantes de canales de calcio son antihipertensivos, que es el próximo tema que tenemos que ver. Y la clarithromicina. Con el ritonavir actúan. Entonces, si aumentan los niveles de estos, el médico, si los tiene que usar juntos, va a tener que hacer un ajuste de dosis, ¿sí? Y en el caso tenga que usar con antimicóticos, no se recomiendan dosis mayores de ketoconazol a 200 miligramos por día. Ketoconazol era un antimicótico del grupo azoles o el itraconazol con el ritonavir. Porque ¿qué pasa? Van a ver que muchas veces las personas que están con tratamiento de HIV, al tener inmunosupresión, es muy común que tengan desarrollo de enfermedades micóticas, ¿sí? Que tengan infecciones por hongos. Entonces muchas veces los médicos tienen que combinar los antirretrovirales del HIV con algunos antimicóticos. Bueno, con los inhibidores de las proteasas, ¿qué precauciones hay que tener? Bueno, siempre controlar el tema de las reacciones adversas, ¿sí? El tema con el saquinavir, el tema de la exposición al sol, que produce fotosensibilidad, que habíamos dicho que cuando hay fotosensibilidad con algunos fármacos se evita el sol, y en el caso que la persona no lo puede evitar, tiene que usar protectores con pantalla total. Bueno, y siempre que el médico tenga que utilizar estos fármacos, tiene que ver qué otros fármacos está tomando el paciente, qué otros fármacos tiene que darle por el tema del ajuste de dosis y las interacciones con los otros fármacos. Y los fármacos que inhiben la transcriptasa inversa, que tienen estructura de nucleosídicos, bueno, la transcriptasa inversa es la que se genera a partir del ARN, el ADN vírico, ¿sí? Estos actúan a este nivel, del ARN a la formación del ADN virus.
están los que tienen una estructura química de nucleósidos y los que no. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un grupo y el otro, la estructura química. Bueno, entonces los fármacos que actúan a ese nivel, los que tienen una estructura de nucleósidos, son la sidobudina, la amibudina, estadobudina y abacavir. Estos fármacos se los designa también con las siglas, con imprenta, con estas letras, o sea que lo pueden encontrar escrito de las dos maneras. Muchas veces directamente en sidobudina se dice la ZP, se los pongo porque lo pueden encontrar escrito, lo pueden escuchar nombrar también, porque son sinónimos químicos, digamos. Bueno, siempre el uso es para infección con HIV, siempre en combinación con otros antirretrovirales. Las reacciones adversas de esto producen alteraciones digestivas, dolor de cabeza, puede haber alteraciones en el gusto, puede haber pancreatitis, dolores musculares, articulares, alteraciones a nivel sanguíneo. Y el abacavir produce reacciones de alergia graves, ¿sí? Como vemos, estos medicamentos son todos con muchas reacciones adversas complejas. Bueno, la sidobudina, ¿con quién interacciona? Inhibe la metabolización hepática de la sidobudina y del paracetamol, del ácido acetilsalicílico, que era la aspirina, de las benzodiazepinas, que la vamos a ver después, que son ansiolíticos, de la indometacina, que la vimos, que es un AINES, la morfina también la vimos. Entonces, estos si inhiben la metabolización de la sidobudina, van a aumentar la concentración de esta. No se recomienda su uso en paralelo, y si el médico lo tiene que usar, va a tener que ajustar la dosis de la sidobudina. Y cuando se usa la sidobudina junto con el aciclovir, pueden producir neurotoxicidad. La sidobudina es categoría C para el embarazo, y en la que se recomienda evitarlo. La amibudina, esta interacciona con la trimetoprima del cotrimoxazol, que era un antibiótico, y causa y aumenta los niveles de la amibudina. Así que se recomienda no utilizarlos juntos, y si no, el médico los tiene que utilizar juntos, porque si hay una infección bacteriana específica para utilizar el cotrimoxazol, va a tener que hacer un ajuste de dosis. En el embarazo es categoría B, y en la lactancia se recomienda evitarla. Estado 1. Profe, perdón, los chicos en el chat dicen que se escucha bajo. A ver. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Bueno. Sí, se escucha bien ahí. No sé los chicos en el chat que pongan. Lo que pasa es que no veo el chat. Díganme ustedes, ¿se escucha, chicos? A ver. Ahí me fijo, profe. Sí, profe, ahora se le escucha un poco mejor. Bueno. Entonces la estadobudina con la amibudina y sidobudina produce una disminución del efecto terapéutico de la estadobudina, o sea que no se deben usar juntos. Y con la ribavirina hay una posible potenciación del efecto hepatotóxico. En el embarazo es categoría C, y en la que se recomienda evitarla. Y el abacavir con el alcohol produce inhibición del metabolismo de este. O sea que va a aumentar la concentración del abacavir. O sea, se recomienda no que la persona no tome bebidas alcohólicas cuando toma el abacavir. Y con la rifampicina, que es un antibiótico que lo vimos en la clase pasada, disminuye la concentración del abacavir. Así que si el médico tiene que usar esta combinación,
va a tener que hacer el ajuste de dosis del antiviral. En el embarazo es categoría IAC y en la lactancia se recomienda evitarlo. Bueno, ¿qué precauciones hay que ver con estos fármacos? Bueno, el tema de las reacciones adversas, controlar los análisis de sangre si están normales, el tema de que puede producir pancreatitis, ver si hay algún dolor abdominal, algún síntoma de náuseas, de alteraciones digestivas. Bueno, y el tema de los controles del paciente y que esté atento a las reacciones adversas siempre de estos fármacos que son tan graves. Y bueno, los inhibidores de la transcriptasa inversa, pero que químicamente no son nucleosídicos, está el Farivens y la nevirapina, ¿sí? Bueno, siempre se usan juntos con otros antirretrovirales para el HIV, y las alteraciones, las reacciones adversas que producen estos son alteraciones digestivas y reacciones de alergia a nivel cutáneo. Y en el caso de la nevirapina, son alergias a nivel cutáneo graves. En el embarazo es categoría C y en la lactancia se recomienda evitarlo. Las interacciones que pueden disminuir la biodisponibilidad de los inhibidores de las proteasas. Así que cuando se usan en combinación, el médico tiene que estar atento al tema del ajuste de la dosis. Y las precauciones con esto es el tema de advertir y ver si produce alergia, y revisar continuamente el funcionamiento renal y hepático del paciente, y si tiene alteraciones al nivel del sistema nervioso central. Y bueno, el tema del cumplimiento, ahora vamos a ver la buena administración y el buen uso de los antivirales para el HIV. Habíamos dicho que el tema del horario en los antibióticos era importante. Porque, una pregunta, ¿por qué era importante el horario, respetar la posología en los antibióticos? Una pregunta, a ver. Porque de lo contrario generaba resistencia a las bacterias. Perfecto. Está bien, producía resistencia. Podía perder, Sí, decí. podía perder la dosis, la medicación puede perder la fuerza que tiene al no respetar el horario. Y entonces se hace más fuerte la bacteria, el virus. Se hace resistente. Se hace resistente. Más resistente. Las bacterias, Sí, antibióticos a la bacteria. Sí. Entonces, decíamos que en los antibióticos... Perdía eficacia. Claro, perdía eficacia el antibiótico, el medicamento. El medicamento, el antibiótico, porque las bacterias se hacían resistentes a ese antibiótico. O a esos antibióticos, depende, porque a veces veíamos algunos casos en los cuales para algunos tipos de infecciones se tiene que usar más de un antibiótico. Entonces... También pasa cuando se corta el tratamiento de antibióticos. Claro, pues decíamos, cuando no se administra correctamente, puede ser porque no se respeten los horarios, porque no se respete el tratamiento en días, o sea, o que no se respete el horario, que no se respete si son la cantidad de días, o sea, si son 7 días, la persona tomaba 2 o 3 días y lo dejaba, entonces hace que esas bacterias se hagan resistentes a esos antibióticos. En el caso de los antivirales para el HIV, es súper importante también la posología, respetar los horarios, las dosis, porque en este caso el virus se va a hacer resistente, va a mutar y se va a hacer resistente a ese pool de antivirales. No nos olvidemos que acá no se usa un solo fármaco, sino que se usan varios fármacos que actuaban por distintos mecanismos para combatir al virus del HIV.
¿sí? Entonces, es súper importante el tema del cumplimiento del tratamiento, ¿sí? Siempre con el horario, tomarlo todos los días, al horario correspondiente, el tema si la persona va a viajar, si se va a ausentar del lugar donde le proveen los medicamentos, hablarlo con el médico, llevar los medicamentos para el viaje, bueno. No se puede cortar el tratamiento del HIV, ¿sí? Y en el caso que la persona manifieste todas estas reacciones adversas graves que estábamos hablando, se lo tiene que comunicar de inmediato al médico y el médico va a ver cómo continuar ese tratamiento, pero no es que la persona puede suspender los medicamentos, no los puede suspender ella, digamos, ¿sí? Tiene que hablar con el médico y el médico va a ver cómo resuelve el tema de esas reacciones adversas y cómo le va a dar, va a continuar ese tratamiento, ¿sí? Así que bueno, súper importante que la persona realice el tratamiento correctamente, ¿sí? Porque si no, ¿qué va a pasar? El virus se va a ser resistente a ese pool de antivirales y ya el médico después va a tener que buscar otro pool para ese paciente. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema, vamos a pasar a los plásmidos, ¿sí? Vamos a pasar a los fármacos que se utilizan para el paludismo, ¿sí? Que por ahí vamos a ver que tienen otros usos. Dentro de los... Chicos, voy a cortar porque voy a cortar porque escucho ruido, voy a silenciar a todos. Bueno, dentro de los antipalúdicos utilizados en Argentina tenemos la cloroquina, la mefloquina, la piramitina, la quinina y la hidroxicloroquina. Esta hidroxicloroquina no sé si la escucharon nombrar, pero estuvo en investigación para el coronavirus y después las investigaciones vieron que no daba buenos resultados. Pero un tiempo, cuando empezó la pandemia, se la estuvo utilizando y investigando la hidroxicloroquina y después, es más, muchos países la empezaron a utilizar en forma masiva en automedicación o no, y después determinaron que no era efectiva para el coronavirus. Estos antipalúdicos, la reacción adversa que produce son todas alteraciones a nivel digestivo, náuseas, vómitos, diarrea. La cloroquina lo que hace es concentrarse en las vacuolas digestivas del parásito y así lo destruye. Se usa sobre infecciones por Plasmodium, inclusive cuando el parásito está en forma latente, puede ser en fase aguda, y en prevención cuando se produce un viaje, la persona viaja a una zona en la cual es común la infección con Plasmodium. Se usa para cuando uno viaja, 2 semanas antes de viajar. Y después, cuando se vuelve, en el caso nuestro Argentina, se usa entre 4 y 6 semanas después de que volvimos de viaje. Bueno, ahora no pasa nada todo esto porque no podemos salir del país, pero bueno, en la época que se puede salir del país, digamos. Las reacciones adversas a mayores dosis produce toxicidad sobre el sistema nervioso central y a nivel cardiovascular puede producir arritmias, hipotensión. En el embarazo es categoría D y en la lactancia se recomienda evitarlo. Interacciona con antiácidos y laxantes que pueden disminuir la absorción de la cloroquina.
Así que se recomienda espaciarlo, y en este caso para una mayor seguridad, espaciarlo por 4 horas. La mefloquina actúa sobre los parásitos y se utiliza para el tratamiento y la profilaxis del paludismo, sobre todo la cepa de Plasmodium falciparum, e inclusive las formas que son resistentes a otros fármacos. La reacción adversa que produce es que produce bloqueo auriculoventricular, bradicardia, taquicardia, puede producir psicosis, o sea que tiene unas reacciones adversas bastante complicadas. Y en el caso del embarazo, el médico va a tener que evaluar riesgo-beneficio para utilizarlo en la embarazada, y en la lactancia se recomienda utilizarlo con precauciones. Interacciona con los beta bloqueantes, que son fármacos antihipertensivos, que después lo vamos a ver, los antagonistas cálcitos, los digitálicos, con algunos antidepresivos, con la quinina y la quinidina, porque se favorece alteraciones cardiovasculares graves, que ya dijimos que podía producir. Y con el ácido valproico, que es un anticonvulsivante, puede reducir los niveles sésicos, y, o sea, la biodisponibilidad del anticonvulsivante. Así que en el caso que el médico tenga que combinar estos fármacos, va a tener que hacer el ajuste de dosis para que la persona no tenga convulsiones. La pirimetadina interfiere en la producción de proteínas y de ácidos nucleicos del parásito. Se usa para la profilaxis y el tratamiento del paludismo, causado por diferentes especies de Plasmodium. Y en la toxoplasmosis se utiliza asociado a la sulfamida, que era un antibiótico que lo vimos en la clase pasada. Las reacciones adversas que produce puede ser mialgia, o sea, dolor muscular, dolor abdominal, y en las graves puede producir leucopenia, trombocitopenia. En el embarazo categoría C, en la lactancia se recomienda evitarlo. Las interacciones, el uso simultáneo con otros depresores de la médula ósea puede producir la baja de los glóbulos blancos, y con el antiácido también disminuye el efecto terapéutico, porque disminuye la absorción. Así que bueno, en el caso que la persona lo tenga que usar, el médico va a tener que darlo con 2 horas de diferencia. El ácido fólico inhibe el efecto antiparasitario de la pirimetamina, así que no se deben utilizar, ¿sí? Porque lo que está actuando esta droga para alterar el desarrollo del parásito, al proveerle el ácido fólico es como que no estuviera actuando el antiparasitario. Así que no se deben utilizar en forma simultánea. Y no se debe utilizar con la acidobudina, porque aumenta los efectos tóxicos de estas. La acidobudina, que la vimos recién, que era un antiviral para el HIV. Porque muchas veces pasa que la persona está con HIV y a su vez también tiene paludismo. Bueno, la quinina actúa sobre el parásito, y a su vez actúa sobre la excitación de la placa neuromuscular. Entonces, también vamos a ver que se utiliza para los calambres, o sea, evita el crecimiento y el desarrollo del parásito, y a su vez actúa inhibiendo la excitación de la placa motora, digamos. Entonces, vamos a ver que la quinina se utiliza tanto para el paludismo
en este caso el Plasmodium falciparum, y que son resistentes a la cloroquina, responden bien a la quinina. Y para la prevención y tratamiento de los calambres nocturnos de piernas y pies. Las reacciones adversas que produce esta quinina es ototoxicidad, también puede producir alteraciones visuales y puede producir alteraciones sanguíneas también. En el embarazo no se puede utilizar porque es teratogénica, puede producir el aborto. Y en la lactancia se recomienda no usarla o que el médico directamente la suspenda. Habíamos dicho cuando en muchas drogas que no se recomiendan para la lactancia, el médico suspende la lactancia durante el tratamiento con esos fármacos. La quinina interactúa con los macrólidos, por ejemplo la citromicina, la eritromicina, la claritromicina, y aumentan la concentración sérica de la quinina, así que, y también aumentan la concentración de los anticoagulantes. Así que, bueno, el médico, si tiene que utilizar estos fármacos y tiene que darle quinina a la persona, va a tener que hacer el ajuste de dosis correspondientes. Bueno, la hidroxicloroquina produce la muerte y la ruptura, la lisis del parásito. Se utiliza para ataques agudos y del paludismo, y también se utiliza para el lupus. Y es de segunda elección en la artritis reumatoidea. También tiene tratamientos para algunos tipos de asma y la diabetes tipo 2, la que no es insulino dependiente. El lupus es una enfermedad autoinmune que el sistema inmune de esas personas está fallado y ataca la piel, el tejido dérmico, y ataca también algunos órganos. Depende de la persona. Las reacciones adversas, el problema que produce es ataca la retina del ojo y es de forma irreversible el daño que produce en el ojo. Por eso se usa con precaución, no es una droga de uso masivo. Y esta, bueno, la que se investigó dijimos, para el coronavirus, y no dio buenos resultados en las investigaciones. En el embarazo es categoría C y en la lactancia se recomienda utilizarlo con precaución. Interacciona con los corticoides, con los AINES. Se utiliza juntos con estos para el tratamiento de la artritis reumatoidea. Y el uso de este está contraindicado con vacunas de virus atenuados. Y el médico debe ajustar la dosis cuando se utiliza junto con antiácidos, insulinas, antipsicóticos. Así que es una droga con muchas reacciones adversas y muchas precauciones en el uso. Y vamos a ver drogas que son antiparasitarias, pero para distintas infecciones que no sea el paludismo. Tenemos el metronidazol, pentamidina y timidazol. El metronidazol ya lo vimos, que también es un antibacteriano, ¿sí? Es un antibiótico, pero también es un medicamento para combatir los parásitos, un antiparasitario, ¿sí? El metronidazol tenía muchos usos y es de amplio espectro. La pentamina
interfiere en la incorporación de ácidos nucleicos, de RNA y DNA. Esta se usa para neumonía producida por Pneumocystis carini. Sobre todo se utiliza en los pacientes que tienen HIV. Las reacciones adversas que produce es tos, broncoespasmos, falta de apetito. En el embarazo es categoría C y en la lactancia se recomienda evitarlo. Interacciona con la glimepirida. La glimepirida es un antidiabético del tipo 2 y altera el control de la glucemia con este. Y con la sidurina aumenta los efectos tóxicos de esta, así que en el caso que la persona con HIV esté tratado con sidurina, el médico va a tener que hacer el ajuste de dosis. Bueno, ¿hacemos un recreíto? Bueno, profe.